Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenidos a otro segmento más de Noti Biblia. Estoy un poco enferma, así que espero poder hacer este video porque Dios administró mucho a mi vida y trajo esto por alguna razón, ¿verdad? A mi vida y yo quiero compartirlo. Porque a veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros pastores o alguna actividad que hayamos ido o algún congreso, alguna actividad, ¿verdad? Donde se nos explica o se nos enseña que cosas que pasan en nuestra vida no todas se las podemos achacar al enemigo. ¿Por qué razón? El Señor nos ha dado libre albedrío, ¿verdad? Para nosotros escoger qué queremos hacer y qué no. Pues resulta ser que mientras yo estaba haciendo una cosa, pues yo no sé si a ustedes le pasan cuando usted está barriendo o está fregando, se pone a hablar, ¿verdad? Con el Señor sin tener que hablar para que todo el mundo lo oiga, sino en su mente. Y venía a mi memoria esas palabras y Dios me recordó cuando Jesús fue tentado en el desierto. Y yo lo busqué y está en Mateo 4. Y dice así con la visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postraras, y me adoraras. Entonces Jesús, vete, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al Señor solo servirá. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor trajo esto, ¿verdad? Porque como te dije al principio, a veces tenemos la mala costumbre, disculpe que estoy un poco enferma, tenemos la mala costumbre de echarle la culpa de todo lo que nos pasa a Satanás. A través de esta palabra y el cómo Dios, ¿verdad? Me la hizo entender en este momento, porque posiblemente mañana la lea y Dios me la presente de otra manera o te la presente a ti de otra forma, porque así es la palabra de Dios. Aquí Jesús, ¿verdad? Nos está diciendo que nosotros tenemos el derecho de escoger qué queremos hacer y qué no. Y nuestra vida va a estar siempre rodeada de tentaciones. En nuestro caminar van a aparecer ofrecimientos que quizás nos convengan, pero quizás no. A nuestra vida van a llegar situaciones donde tenemos que tomar una decisión, pero a veces la cogemos sin pensar, sin analizar las consecuencias de lo que va a suceder. Lo mismo le pasó a Jesús. El enemigo lo empezó a tentar, pero tú sabes lo que quizás, ¿verdad? Salvó a Jesús de no caer, aunque ya su destino era que él ya sabía que venía a salvar al mundo y ya Jesús, ¿verdad? Estaba preparado para
contestarle así al enemigo, pero no podemos olvidar que Jesús era hombre, ¿me entiende? Que Jesús era un humano y quizás en algún momento pudo haber fallado. Y yo, usando mi imaginación, quizás en algún momento, si Jesús no hubiese ayunado ese lazo de tiempo, si Jesús no se hubiese metido en oración y en ayuno, quizás pudo haber cedido a esas cosas que le ofreció el enemigo. Por eso es que la palabra dice que nosotros no vamos a pasar estas generaciones si no nos sometemos a la oración y al ayuno. El ayuno y la oración es nuestra capa de protección. De que cuando lleguen estos momentos donde el enemigo va a traer cosas para tentarnos, estemos fortalecidos en la oración y fortalecidos en el ayuno, y que podamos identificar cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. ¿Qué te quiero decir? Tus decisiones son tus decisiones. Entonces el enemigo te va a presentar el plato más bello y te va a dar a escoger. Pero como nosotros tenemos otro plato maravilloso, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ofrece soluciones más efectivas, porque nos está diciendo, deja tus cargas a mí, cuenta conmigo, pídeme, clama a mí que yo te voy a responder, pídeme que os hallarás, búscame. O sea, Dios te ofrece tantas cosas y tantas cosas que jamás se van a comparar a ese plato que el enemigo te está dando a escoger. Entonces, escogemos lo que no nos conviene, escogemos hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, y cuando viene la consecuencia, ay, es culpa del diablo, es culpa del enemigo. No. El enemigo nunca va a hacer algo sin antes presentarte la tentación. El enemigo nunca va a hacer algo que tú no hayas accedido a ellos. Así que cuando sientas ese deseo de elegir algo, encomiéndate a Dios. No te apresures a tomar la primera decisión sin pensar en las consecuencias que puedes vivir. Nunca tomes una decisión sin antes haberte preparado en oración, sin antes haber ayunado, sin antes haber buscado esa búsqueda del Señor y permitirle a Dios que sea Él quien te dirija. Por eso es que Dios, mira, tú tienes libertad de escoger, pero si hay consecuencias, esa es tu responsabilidad. Porque sí, el enemigo va a estar presente ofreciéndote un montón de cosas, pero eres tú el que tienes que saber elegir. Y si eliges mal, ¿de quién fue la culpa? Tuya. Porque a esta altura de nuestra vida, ya nosotros tenemos que saber, como dice la palabra de Dios, que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, humanamente, cuando no estamos preparados en el ayuno, en la oración, cuando no estamos sometidos a la voluntad de Dios y escogemos la salida más fácil, vienen las consecuencias y viene Jehová, pero ¿por qué me permitiste? Y yo me imagino a Jesús en el trono. Espérate. Tú tienes una Biblia. Tú sabes que tienes que orar, tú sabes que tienes que ayunar, tú sabes que tienes que escudriñar mi palabra. Yo te he dado ejemplo de lo que el enemigo ha hecho a través de la Biblia, cómo ha manipulado, cómo ha ido a tentar a otras personas, a otras, ¿verdad?, imágenes de la Biblia, cómo han podido vencer las tentaciones. Te mostré y quise que supieras a través de la palabra cómo el enemigo me vino a tentar, cómo el Espíritu Santo me llevó a un lugar desierto para saber si yo iba a poder
reconocer quién era yo en Dios. Por eso es que él decía, de cierto Dios que dio, que dio, que dio. Así que no hagas nada que tú sabes que vas a tener consecuencias y que tú sabes que está en contra de la voluntad de Dios. No hagas cosas que te vayan a lastimar y te vayan a atrasar del propósito de Dios. Y no reclames nada de lo que te pase, porque algo que Dios también tiene como caballeroso que es que Él advierte antes. Él advierte antes de que suceda lo que vaya a suceder. Soy testigo de eso y yo sé que tú también eres testigo de eso. Así que si Dios te advierte de algo que va a suceder, cuando Dios te dice mantente en oración porque algo viene, cuando Dios te dice mira, te quiero humillada, te quiero sometida, te quiero ayunando, es porque Dios te está preparando para algo que viene. Y ahí va el enemigo a ofrecerte tentaciones solamente para probar si lo vas a aceptar o no. Estás en esa búsqueda con el Señor. Así que no le eches la culpa al enemigo. No le echemos, porque tengo que aprender a esto. Esto administro a mí. No le echemos la culpa al enemigo de nuestras malas decisiones, porque él simplemente puso el plato. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Sí, te voy a dar permiso para que lo tientes. Él solamente puso el plato. Él solamente puso el objetivo ahí para que tú escogieras. Y usted decidió escoger lo que va en contra de la palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿de quién es la culpa? Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.